Enseña el punto que más se recuerde de lo sucedido. ¿En qué momento usted pensó que había que denunciarlo? A ver, es que tiene un contexto. En esa época yo trabajaba en la revista Sí. Era reportero y estaba encargado de la parte policiales. Eh, Pocos días antes de ocurrir estos hechos, eh, yo hago una propuesta para hacer una nota con respecto a cuál era la presencia de Sendero en la Universidad de La Cantuta. Y esta es aceptada. Entonces, yo paso más o menos 3 o 4 días en La Cantuta. Y en aquel momento ya estaba ocupada por el ejército. Y hablo con profesores, con miembros del ejército, que me dieron muchas luces de cómo actuaba Sendero en forma clandestina, pese a la ocupación militar. Y mi nota se iba estructurando en eso, ¿no? Okay. Se hablaba de que había reuniones en los cerros aledaños, se hablaba de cómo ellos utilizaban un sistema con las chalinas, como una especie de claves, ¿no? Que el ejército poco a poco iba obteniendo información, iba viendo las características de cómo funcionaba Sendero ahí en la clandestinidad, ¿no? En ese transcurso, como yo mencioné, un secuestro. Como ya estábamos al cierre de edición, salió una reseña muy pequeña dentro de la nota, ¿no? Hicimos un cortito, dando cuenta de este último hecho. A la semana siguiente decidimos retomar el caso. Okay. Y a partir de ahí es que empezamos a tener permanentemente informes sobre lo que venía ocurriendo. ¿Cómo los obtuvimos? Bueno, nosotros en la revista sí teníamos diversas especialidades. El señor Edmundo Cruz tenía a su cargo todas las fuentes militares y quien te habla tenía a su cargo las fuentes policiales. La primera indagación que hicimos fue qué ocurrió, ¿no? Empezar a reconstruir todos los hechos, pero siempre surgió una pregunta, ¿no? ¿Cómo entraron si había vigilancia militar? Entonces la hipótesis caía por sí sola, pero había que hacer descartes. Claro. Se hizo una búsqueda a través del Mundo Cruz con respecto a los militares, dando positivo, pero en esa época también en la DIRCOTE, por órdenes superiores, habían grupos de inteligencia del ejército que trabajaban conjuntamente con la policía antiterrorista. Y hablando de coroneles, generales, que corroboraban la información, pero no podían corroborar los hechos por cuantos no estaban al tanto. Pero quien sí estaba al tanto de los hechos eran los agentes, los suboficiales, y esos estaban en la DIRCOTE. Y a partir de ahí se inició todo un proceso de reclutamiento de fuentes que nos permitieron llegar a donde llegamos, ¿no? Okay. También tengo entendido que después de todo esto, ustedes fueron atacados por los diarios Chicha. Nos hicieron trizas. Okay. ¿De qué manera afectó a ustedes en su carrera como periodista? A ver, tú como periodista tienes que estar preparado para campañas en contra tuya, ¿no? Estás preparado para poder afrontar juicios, ¿no? Para lo que no estás preparado es para que ataquen a tu familia. ¿Me entiendes? Claro. O sea, tú te preparas psicológicamente para todo, pero no para la familia. Y para mí era muy doloroso, porque tenía hijos pequeños, Claro. ver que mis hijos vieran mi foto o vieran adjetivos en un periódico masivo. ¿No es cierto? Era muy complicado que algunos amigos se separen de manera brusca por cosas de ese tipo, ¿no? Claro, este tipo de cosas. Estos ataques de los diarios Chicha y todas esas cosas. A ver, estamos en un mundo en el que hay solo dos
dos corrientes, el bien y el mal. No hay más. ¿No? La ambigüedad no funciona. Tarde o temprano tú vas a tomar una posición. Claro. ¿Qué podemos esperar? Creo que estamos acostumbrados a ver que gente por ambición, por dinero, por egoísmo, por múltiples cosas, actúa de acuerdo a, entre comillas, su conciencia. Vemos a otros que yo les llamo los sicarios del periodismo, ¿no? Que están dedicados simplemente a destruir bajo una consigna, ¿no? Claro. Que no tienen principios ni nada por el estilo. Y lo vemos hasta el día de hoy. Vemos campañas que no tienen pies ni cabeza, Sí, pero están ahí. Eso no es gratis. Claro. ¿Usted se sintió amenazado con las acusaciones que les hicieron los diarios Chicha? Mira, a mí me acusaron de traidor a la patria. Imagínese, Que no es cualquier cosa. No, claro. Eso no es cualquier cosa. ¿No? Lo único que faltaron es que digan que soy homosexual, porque de todo me dijeron, de todo. ¿No? Conmigo estuvo también Páez, Edmundo Cruz, el mismo señor Rospigliosi. Nos dieron de algo. O sea, no había edición en la que no saliéramos. Tuve que salir del país, tuve que ser asilado político, luego regresar. Y lo que te puedo decir es que no es nada grato todo eso, pero cuando tú tienes la conciencia de que hiciste lo correcto, no tienes que bajar la cabeza ante nadie. Eso es correcto, sí. Punto. Y eso es lo que sucedió. ¿Y usted siente que después de la denuncia se hizo justicia en el caso? A ver, yo creo que hay muchas cosas que no están resueltas. En primer lugar, todos los cuerpos de la Cantuta no han aparecido. Y eso es algo que debería tomarse en cuenta. En segundo, han habido asesinatos, como el caso del periodista Pedro Yauri, entre otros, que no han sido debidamente esclarecidos. Y ¿qué te puedo decir? Tu pregunta fue... Que si siente que se ha hecho justicia después de la denuncia. El problema del caso de la Cantuta es simplemente un botón dentro de un abrigo. Porque tenemos el caso de Pedro Ayala, del periodista Ayala, en la red que murió, que lo desaparecieron, ¿no? Que tampoco se ha hecho, nunca se encontró el cadáver. Sabemos quién lo mató, pero está afuera. Hay muchas cosas que la gente se tiene que trabajar. Tenemos una deuda moral con Mariela Barreto. No olvido nada. No olvidemos algo. Cuando sucedieron los hechos de la Cantuta, había alférez y tenientes en los servicios de inteligencia que tenían pleno conocimiento de todo. Esos alférez y tenientes hoy son generales, son coroneles. ¿Me entiendes? Entonces, no digo que todos sean culpables, pero por la moral de nuestro país, todos debemos verificar bien que tengamos las personas idóneas. ¿No? El país ya sufrió mucho. Tenemos nuevos retos, pero no podemos olvidar el pasado. Lo peor que le puede suceder a un país es mantener a violadores de derechos humanos, ¿no? Y los castigos deben ser de acuerdo a ley, pero deben ser castigos, no cárceles doradas. Esa es la diferencia. Y otra de las cosas importantes como reflexión, nuestro deber es informar, no somos jueces. Si lo fuéramos, las cárceles estarían llenas, pero las reglas del juego son esas. Informemos y demos elementos suficientes para que la justicia las pueda tomar como una prueba, como un indicio y puedan ser objeto de investigación. Y si son culpables, pues ya saben a dónde deben estar. Muchas gracias, señor, por su tiempo.